Buenos días nuevamente a todos ustedes. Un placer estar compartiendo este importante espacio con pues, un público tan selecto como son ustedes como representantes de las agrupaciones partidarias que atendieron la convocatoria, que en ese sentido también el IFED, a través de Jennifer y de todo su equipo, pues también brindan este apoyo en formación y en cultura democrática. Como se decía, pues hoy vamos a compartir un ratito muy breve, porque obviamente pues no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, pero por lo menos esta mañana pretendo con ustedes ver los aspectos más importantes de esta temática. Yo creo que ya varios de nosotros hemos compartido espacio previamente, entonces eso pues me da alguna tranquilidad de que son temas que ya se han planteado antes. Hay nombres y caras que no conozco, pues entonces un placer estar con ustedes. Siéntanse por favor en absoluta libertad de hacer las preguntas que ustedes consideren que deben hacer. Y al final de la presentación igual va a quedar ahí un número telefónico y una dirección de correo en la cual ustedes también por aparte pueden comunicarse cuando así lo estimen oportuno. Este tema de autorización de actividades proselitistas de los partidos políticos en sitios públicos es un tema muy importante, en el sentido de que todos ustedes como representantes partidarios hemos entendido que a lo largo de todos estos años, pues diseñan sus campañas, sus estrategias de comunicación política y pareciera ser que aunque lo digital, lo que ocurre en redes sociales y en el mundo de lo digital, pareciera ser que en algún momento iba a desplazar este tipo de actividades, pues lo cierto es que los años nos han dicho que todavía mantienen un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con la comunicación de ustedes con sus prosélitos, con sus posibles electores. De ahí que vamos a desarrollar entonces la normativa y detenernos puntualmente en algunos de los aspectos más importantes que tiene que ver con esta materia. Hablemos inicialmente de esto, de la importancia política de este tipo de actividades. Hay una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones del año 2006 que me voy a permitir leer rápidamente. Dice, las manifestaciones, desfiles u otras actividades públicas previstas en nuestra legislación electoral son instrumentos de participación política puestos al servicio de las diferentes estructuras partidarias, cuyo esfuerzo organizativo, entre otros fines, permite aglutinar a sus simpatizantes y transmitirles los mensajes, planes y proyectos partidistas propios de una visión de desarrollo nacional, provincial o cantonal, según sea el caso. Puede inferirse, no obstante, que el efecto político buscado con tales aglomeraciones no se limita estrictamente a reafirmar o asentar los valores, sentimientos e identidad partidista. Antes bien, a partir de la notoriedad de una manifestación pública donde se conjugan intereses comunes, cobra trascendencia la labor de comunicación política desarrollada por los distintos partidos, tarea que se fortalece con la publicidad del discurso y el proyecto partidista en aras de incidir positivamente en el ánimo de la comunidad electoral e incrementar el caudal eleccionario sobre la base de un posicionamiento efectivo de la oferta política. Creo que ustedes y nosotros tenemos claros varios temas, varios aspectos relacionados incluso con el proceso electoral. Estamos hablando básicamente de una competencia, estamos hablando de una contienda, estamos hablando de un torneo donde hay un buen poco, digámoslo así, de actores, de participantes, de corredores, ¿verdad? Como a veces se le dice a todo esto de lo electoral. Y obviamente cada uno de ustedes quiere ganar. Y sobre todo, pues aquí, como carrera que es, como torneo, como competencia, lo que se busca es precisamente el triunfo. El cómo, el cómo, ya eso depende de ustedes, obviamente,
dentro del marco de lo normativo, ¿verdad? O sea, es una contienda, pero es una contienda reglamentada, es una contienda arreglada, sobre todo porque estamos hablando de, pues básicamente la aplicación del principio democrático, por un lado, ¿verdad? La materialización del principio democrático, y por otro lado también la aplicación de un valor, ¿verdad? De un principio básico fundamental en materia democrática que es Estado de Derecho. Es decir, hay reglas y nadie está por encima de las reglas. Entonces, dentro de ese contexto es importante, repito, reiterar la idea de que todas estas actividades, como bien lo dice el tribunal ahí, no solo son instrumentos de participación política, sino que también con estos instrumentos de participación política se quiere resaltar la importancia que tiene la comunicación política que ustedes desarrollan y sobre todo con el ánimo de posicionarse, con el ánimo de incluso imponerse sobre otros contendientes. Repito, ustedes como partidos políticos deciden cómo comunicarse con sus posibles, con sus potenciales electores. Esto que vamos a hablar hoy en este ratito, pues es una manifestación, eso es una especie, digamos, de especificación de esas posibilidades que ustedes tienen. No es la única, pero si ustedes optan por comunicarse con sus posibles electores a través de actividades proselitistas a desarrollarse en sitios públicos, pues entonces sepan que hay una serie de reglas, una serie de principios que es oportuno que conozcan para lograr sobre todo ese objetivo que ustedes están buscando. Inicialmente, encuadremos todo este tema en el artículo 26 de la Constitución Política. Recuerden que todos de alguna manera tenemos que tener claridad de Bonitos cuáles los son las acertijos, ¿verdad? reglas del juego y especialmente en materia electoral, las reglas del proceso. Recordemos que hay un ordenamiento jurídico electoral. Recordemos que ese ordenamiento jurídico electoral tiene incluso categorías, tiene incluso, digámoslo así, jerarquía dentro de lo que es todo ese diseño normativo, porque lo que estamos diciendo con esto es que no todas las normas valen lo mismo. Hay unas que valen más, hay unas que tienen prelación sobre otras normas. Y por eso hablamos inicialmente de la Constitución política. Especialmente el artículo 26 dice, todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios. Reuniones en recintos privados no necesitan autorización previa. Las que se celebren en sitios públicos serán reglamentadas por ley. Esto es muy importante porque recuerden, la Constitución política tiene varias partes. Hay una parte que es la que llamamos la parte dogmática, que es la que establece precisamente los dogmas. Y en este caso, los derechos fundamentales son parte esencial de todo lo que es ese diseño constitucional. Aquí estamos hablando, damas y caballeros, de un derecho fundamental, el derecho de reunirse, el derecho de reunión. Y es un derecho básico, ¿verdad? Pero habría que entonces señalar que es lo que se llama en la doctrina, en la literatura constitucional, es un derecho instrumental, porque no es que nos reunimos simplemente por reunirnos. Por ejemplo, hoy estamos reunidos. Si bien es cierto, no estamos reunidos presencialmente, sí estamos reunidos virtualmente, ¿verdad? La tecnología nos da esa capacidad y qué dicha que es así. Pero vean ustedes que esta reunión sirve para, en este caso, un tema de comunicación, un tema de capacitación. Es decir, las actividades proselitistas en sitios públicos tienen un Gracias, fundamento Santiago. constitucional, especialmente en este caso, repito, por lo que tiene que ver con el derecho fundamental de reunirse, pero esa reunión es precisamente la base para el ejercicio de otros derechos fundamentales. En este caso estamos hablando del derecho de expresar
en este caso, una determinada afinidad, una determinada simpatía política, que eso no es poca cosa. Es decir, tal vez nosotros lo vemos ahora muy normal, ¿verdad? Lo vemos muy cotidiano. Estamos a 2 días de celebrar 204 años de vida independiente, pero recordemos que a pesar de que estamos ya prácticamente superando el primer cuarto de este siglo XXI, hay países donde no tienen sus ciudadanos el derecho y la posibilidad que nosotros tenemos de salir a la calle, de expresar nuestras simpatías, nuestras ideas, nuestro disgusto, incluso eso es parte de la libertad de expresión. Entonces, les decía que es importante que entendamos, ¿verdad? Que esto que ustedes van a hacer a partir del 1 de octubre, vamos a verlo ahorita, de convocar a la ciudadanía para que escuchen su mensaje, su propuesta, en el fondo estamos hablando del ejercicio de una libertad fundamental y, como quien dice, la consecuencia, la derivación de que haya otras libertades fundamentales que se ejercitan con ocasión de estas actividades proselitistas que se desarrollan en áreas o sitios públicos. Vean que la norma en este segundo párrafo dice reuniones en recintos privados no necesitan autorización previa. Las que se celebren en sitios públicos serán reglamentadas por la ley. Ahí es entonces donde vamos a ver de seguido cómo se dimensiona, cómo se, digamos, se desarrolla a partir de una ley un tipo especial de reunión que se celebra en sitio público. Y ahí es entonces donde hablamos propiamente de este marco normativo legal y que es el que nos interesa y nos convoca esta mañana, que es el artículo 137 del Código Electoral. Dice esa norma del 137, es una norma que tiene bastante contenido, pero nos interesa quedarnos en este momento, nos interesa quedarnos en el primer párrafo de esta norma del 137. Dice, las manifestaciones, los desfiles u otras actividades en vías públicas, plazas, parques u otros sitios públicos deberán contar con el permiso de las autoridades correspondientes y, a partir de la convocatoria de elecciones, también con la autorización del TSE y de conformidad con las siguientes disposiciones. Esta es la norma legal. Recuerden que el código es una ley. Es la norma legal que ustedes y nosotros tenemos que conocer y sobre todo tenemos que estar en capacidad de interpretar y aplicar concretamente. Vean ustedes que el legislador, no el tribunal, el legislador utiliza un lenguaje genérico al hablar de manifestaciones, al hablar de desfiles u otras actividades. Quiere decir inicialmente que el legislador dispuso que hay una lista abierta, lo que llamamos números apertus, lista abierta en lo que concierne a este tipo de actividades. No es una lista cerrada. Y lo que hace también el legislador es señalar desde el punto de vista espacial a qué se refieren este tipo de actividades desde el punto de vista del lugar donde se realizan. Vean que dice vías públicas, plazas, parques u otros sitios públicos. Aquí hay que entender algo, damas y caballeros. Por ejemplo, un edificio de un ministerio, un edificio de una institución autónoma, un edificio, por ejemplo, el edificio de la Asamblea Legislativa, podríamos entender que es un sitio público, el inmueble como tal, porque pertenece, digámoslo así, al Estado y a una de sus instituciones. Pero tenemos que estar en capacidad de diferenciar que no es a ese inmueble al cual se refiere el 137 del Código Electoral, sino propiamente a lo que llamamos bienes demaniales. Los bienes demaniales son bienes del Estado que pertenecen al Estado, a sus instituciones,
pero tiene una serie de características. Una de ellas es precisamente la disposición del servicio hacia la colectividad, ¿verdad? Pero no cualquier disposición, que es una disposición abierta, es una disposición prácticamente incondicional, es una disposición, repito, de uso indiscriminado. Por eso es que entonces ahí hablamos de un tipo especial de bienes públicos, que son las calles, las avenidas, las plazas, los parques, las explanadas, una playa. Una playa es un bien demanial, porque vean ustedes que está abierta, cualquiera la puede utilizar, no hay una especie de condición de uso, ¿verdad? Y es a esos lugares a los cuales se refiere la norma del artículo 137. Acuérdense lo que vimos hace un momento de la Constitución Política en el artículo 26 que decía que las reuniones que se realizan en sitios privados no requieren autorización previa. Bueno, vean ustedes que no es casualidad que aquí se hable de actividades en sitios públicos, en contraposición a las actividades que ustedes como representantes partidarios, como militantes incluso partidarios, quieran hacer en sitios privados. En sitios privados ustedes no tienen que pedirle permiso al Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué? Porque ya desde el artículo 26 constitucional hay una separación, hay una distribución, digamos, de actividades y una clasificación que se hace en función del lugar. Y entonces, en ese tanto, vean que estamos haciendo un enfoque, un énfasis a lo que es propiamente el espacio en el cual ustedes quieren reunirse y reunir a sus posibles prosélitos, a sus posibles electores. Esos son propiamente los sitios públicos y dentro de los sitios públicos, subrayo, los llamados bienes demaniales. Ahora, ¿qué dice más la norma? Dice, aquí hay un verbo muy importante que es utilizado en sentido imperativo. Deberán. Deberán significa la orden, el mandato que está dando la ley de que en efecto se tiene que tener el permiso de las autoridades administrativas correspondientes. Ven ustedes que ahí no dice podrán, ahí no se habla de ninguna facultad, porque si hubiera una facultad, pues entonces estaríamos haciendo un enfoque distinto, pero lo cierto es que el lenguaje utilizado en la norma es un lenguaje de mandato, es un lenguaje, repito, imperativo. Se tiene sí o sí que tener el permiso previo de las autoridades correspondientes. Y luego viene el tema de tiempo. Dice, y a partir de la convocatoria de elecciones, también con la autorización del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces vean ustedes, y en esto quiero ser muy enfático, los que ya me han escuchado, creo que ya lo tienen claro, esto de las autorizaciones, sí o sí hay que gestionarlo. Yo, al igual que ustedes, soy administrado. Yo me muevo más en el sector privado que en el sector público. Y les puedo decir que eso de las autorizaciones, de los permisos y sobre todo a nivel administrativo, no es nada agradable en el sentido de la tramitología que esto tiene que cumplirse. Pero, por eso les decía hace un momento, una característica del Estado de Derecho es que no hay nadie por encima de él. Y eso significa que más allá de que a ustedes y a mí nos genere algún tipo de sentimiento negativo tener que hacer estos trámites, tenemos que hacerlo. Entonces, les decía que esta norma es la norma cuadro, la norma base, y la norma, vamos a desarrollarla acá también, establece tres tipos de restricciones o tres tipos de condiciones. La primera que hemos clasificado como las condiciones de tipo administrativo. Decimos, dado que los espacios públicos son administrados por diversas entidades estatales, llámese municipalidades, Ministerio de Obras Públicas de Transporte, Ministerio de Salud y Tribunal Supremo de Elecciones, de acuerdo con su naturaleza, territorialidad e interés público, los permisos para su realización son exigibles. Por eso les reiteraba, esto es un tema de que necesariamente tenemos que cumplir con la norma. Vamos a ver de seguido que
el incumplimiento de la norma genera consecuencias, genera efectos no deseados ni por usted ni por el tribunal. Pero entonces entendamos de que ustedes están en entera libertad, como les decía hace un momento, de diseñar su estrategia de comunicación política. Y si en ese diseño está la posibilidad de comunicarse con sus potenciales electores para transmitirles su propuesta, su programa de gobierno, su ideología, para convencerlos de que ustedes son la mejor opción, y ustedes quieren en ese sentido congregarlos en sitios públicos, pues entonces sepan que lamentablemente tienen que someterse a este trámite de autorización administrativa. Tenemos también condiciones o restricciones de naturaleza temporal. Y aquí estoy citando el inciso D del artículo 137. Vean que lo estoy poniendo en cursiva y entre comillas. Pues esto es muy importante. Dice, los partidos políticos no podrán celebrar reuniones o mítines en zonas públicas en un mismo distrito electoral el mismo día. Tampoco podrán celebrarlas del 16 de diciembre al 1 de enero, ambos inclusive inmediatamente anteriores al día de las elecciones, ni en los 6 días inmediatos anteriores al día de las elecciones inclusive. Quiere decir que, volvamos al principio, el ejercicio de esta libertad de reunión, por la cual incluso se ejercitan otros derechos fundamentales, especialmente derechos de comunicación, derechos de participación, derechos de expresión a nivel político electoral, no es un ejercicio ilimitado, no es necesariamente un ejercicio irrestricto. Aquí hay restricciones planteadas razonablemente por la misma normativa. En este inciso del 137, ahí en el fondo lo que está diciendo la norma es que el espacio público que un partido político obtiene a través de la autorización que le da el tribunal, ese espacio público es prácticamente un espacio de monopolio, es un espacio de exclusividad, partiendo de la premisa de que dos o más partidos no podrían válidamente compartir espacio de manera simultánea. Eso es lo que quiere decir esa primera parte del inciso D. Los partidos políticos dicen, no podrán celebrar reuniones o mítines en zonas públicas en un mismo distrito electoral el mismo día. Así lo hemos interpretado. O sea, de que tiene que haber de alguna manera una separación espacial y temporal entre dos o más partidos políticos respecto del mismo lugar, del mismo sitio. Ahora, en esto nosotros, el Cuerpo Nacional de Delegados, ejerciendo funciones administrativas, hemos procurado, en el ejercicio incluso de una serie de prerrogativas de carácter normativo, hemos procurado que la norma se interprete de una manera razonable. Entonces voy a poner un ejemplo. Hay un partido que nos dice, vea, yo quiero hacer una actividad en este parque de 8 de la mañana a 10 de la tarde. Se le concede la autorización. Pero viene un partido distinto y nos dice, vea, yo quiero hacer en ese mismo parque, ese mismo día que el partido anterior ya había obtenido la autorización, quiero hacer la misma actividad, pero quiero hacerlo de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde. Entonces, nosotros hemos dicho que nos impide razonablemente en términos jurídicos y sobre todo en términos de propiciar la participación política del partido político y propiciar que la ciudadanía tenga la mayor calidad y cantidad de información, que nos impide hacer la segunda autorización en la tarde cuando el espacio está totalmente libre. Y la razón de ser de la norma, su finalidad, que es evitar que haya una posible confrontación, un posible conflicto, le hace darse de banderazos entre simpatizantes de dos agrupaciones políticas distintas, que nos impide autorizarlo. Y nosotros, créanme, lo hemos hecho. Y hemos tenido incluso reproches
de algunos partidos que nos dicen, no, es que ustedes están haciendo mal las cosas. Y les hemos dicho, perdonen, pero no. Porque al fin y al cabo, si estamos hablando de participación política, si estamos hablando de que la ciudadanía reciba la mayor posible calidad y cantidad de información político-electoral para que tome decisiones, nos parece que no es más bien adecuado interpretar la norma en su estricta literalidad. Entonces, repito, nosotros hemos abierto esto porque nos interesa que ustedes como partidos políticos se comuniquen con la ciudadanía. Y en ese tanto es que hacemos lo propio para que esa comunicación se materialice realmente. Dice luego, tampoco para celebrarlas del 16 de diciembre, el 1 de enero. Recuerden que esa es lo que llamamos la tregua navideña, la tregua de fin y principio de año, la primera. Y luego tenemos la segunda tregua, que es la de la semana previa a las elecciones. Anoten por ahí, por favor, en sus cuadernitos, en lo que están haciendo. Anoten, por favor, que para este próximo proceso electoral, para lo que entendemos sería la primera ronda, el domingo 25 de enero, sería el último día para que ustedes realicen actividades proselitistas en sitios públicos. Del domingo 25 en adelante, es decir, del lunes 26, incluyendo el día de las elecciones, damas y caballeros, por disposición legal, las actividades proselitistas están prohibidas. Entonces, vieran que en esto aprovecho que tengo este público selecto para recordarles que especialmente el día de las elecciones, porque lo dice el código, no lo dice el tribunal, lo dice el código, esas actividades están prohibidas. Pero lo digo porque vieran que pareciera ser que hay agrupaciones partidarias que están haciendo una lectura de un código distinto. Pareciera ser que su código tiene una parte que le falta, pero el código oficial dice que el día de las elecciones no es posible hacer actividades proselitistas en sitios públicos. Pues ese día, repito, hay agrupaciones que organizan desfiles, que organizan caravanas, que organizan un buen poco de actividades proselitistas, repito, y lo cierto es que hay una disposición legal que prohíbe la realización de esas actividades. Entonces, vieron que es complicado, es muy complicado para el tribunal y especialmente para nosotros. Primero, tener que distraernos de lo más importante de ese día, que son las elecciones. O sea, ese día nos interesa lo que está pasando de la puerta de los centros de votación para adentro. Pues ese día, repito, tenemos que distraernos de lo que está pasando ahí y tenemos que atender denuncias y no denuncias de cualquier persona, denuncias de ustedes mismos, representantes partidarios que están, repito, ejerciendo su derecho, señalando que hay uno o más partidos políticos que están violando la ley. Entonces nos ponen en un predicamento, repito, de tener que dejar lo que estamos haciendo, que es muy importante, que es, si se quiere, la razón de ser de todo lo electoral ese día, para atender a algo que perfectamente, con un poco de voluntad, con un poco de cooperación, se puede manejar distinto. Es decir, del 1 de octubre próximo al 25 de enero, ustedes van a tener tiempo suficiente para hacer todas esas actividades. No, no entendemos, repito, y me disculpo si alguien se siente incómodo con esto que estoy diciendo. No entendemos cómo pretenden que ese día, incluso que hay personas que saben que son prohibidas las actividades, no entendemos cómo insisten en realizarlas y creer, repito, que eso no genera ninguna consecuencia. Y tercero, tenemos las restricciones o condiciones basadas en seguridad y conveniencia. Y ahí citamos expresamente el inciso E del artículo 137. Dice, asimismo, no podrán, es decir, los partidos políticos, reunirse en puentes, intersecciones de vías públicas ni frente a templos religiosos, estaciones de bomberos o de la Cruz Roja o a menos de 200 metros de los hospitales o las dependencias de la autoridad de policía, ni de centros educativos cuyas funciones normales
puedan resultar perjudicadas. Estos son lo que nosotros llamamos las restricciones ya no temporales, sino propiamente de lugares en los cuales expresamente el código, no el tribunal, el código dice que no puede haber congregación. Son lugares, repito, que tienen que ver con temas de seguridad y de conveniencia. Esto nosotros lo hemos interpretado literalmente. Recuerden que en materia jurídica las prohibiciones tienen que interpretarse en su estricta literalidad. O sea, no podemos derivar de una prohibición supuestos a los cuales la misma prohibición no se refiere. Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué falta ahí? Bueno, yo creo que reunirse frente a una funeraria me parece que no es adecuado. Yo creo que reunirse frente o cerca de una estación de gasolina, una gasolinera, una estación de servicio, no es adecuado porque es un lugar potencialmente riesgoso. Pero nosotros no podemos establecer eso si no es por disposición legal. Reunirse frente a un bar, frente a una cantina, nos parece que no es tal vez lo más adecuado y sin embargo nosotros no podemos decirle que no a un partido político que quiera reunir a su gente frente a un bar, frente a una cantina. Entonces, sepan por favor que eso es importante, que ustedes a la hora de hacer sus solicitudes recuerden que hay restricciones que tienen que ver con el lugar, o sea, no todos los lugares son permitidos, tienen que ver con el momento, ¿verdad? Hay momentos en los cuales definitivamente las actividades no se pueden realizar y tienen que ver obviamente también con el tema de las autorizaciones que tienen que obtener de otros repartos administrativos. En este último tema, voy a decir algo que es muy importante. Nosotros como tribunal, cuando ustedes vienen a hacer la solicitud, resolvemos desde la perspectiva estrictamente electoral. Es decir, nosotros aplicamos el código electoral únicamente. Nosotros no somos el Ministerio de Salud, no somos la municipalidad respectiva, no somos la Policía de Tránsito, ni Ingeniería de Tránsito, ni tiene que ver con los lugares en los cuales se realizan actividades tipo desfiles o caravanas. Eso nosotros no tenemos la competencia legal para controlarlo o para pronunciarnos al respecto. De ahí que entonces es importante que sepamos que aquí se manejan competencias paralelas, competencias separadas, de modo tal que nosotros nos limitamos únicamente a lo electoral. Esto tiene una consecuencia, damas y caballeros, y es que la autorización que el tribunal da puede perfectamente verse a menos, puede perfectamente suprimirse ante la negativa que dé una municipalidad o del Ministerio de Salud u Obras Públicas y Transportes frente a una solicitud que ustedes hagan sobre la misma actividad en el mismo lugar. Voy a poner un ejemplo. En el proceso 2013-2014, un partido vino a nosotros, nos pidió la autorización para reunirse en el Parque de Acerrí, no se me olvida. Ellos querían hacer una reunión en el Parque de Acerrí. Nosotros no vimos ningún impedimento desde el punto de vista de lo electoral. Después supimos que la municipalidad había denegado la autorización porque la municipalidad ya tenía agendado lo que ellos llamaban o llaman, creo que todavía lo hacen, la Feria del Tamal. Entonces la municipalidad dijo, no, el parque lo tenemos destinado exclusivamente para instalar puestos de venta de tamales. Entonces no queremos nada con lo político, con lo electoral. Y denegaron el permiso que solicitó ese partido político para el uso de ese espacio que es administrado también por la municipalidad, en este caso del Cantón de Acerrí. Entonces, para que vean que no necesariamente la autorización que el tribunal da es la más importante y deja inoperantes a las demás instituciones públicas. No funciona así perfectamente y ya tenemos incluso bastante jurisprudencia en ese sentido, como el mismo tribunal se ha pronunciado incluso en apelación, porque el partido dice, no, mire, es que el tribunal me dio el permiso y ustedes me tienen que dar el permiso. Y resulta ser que no. O sea que aquí estamos aplicando reglas distintas, parámetros distintos, valoraciones distintas que cada entidad
maneja, obviamente fundamentado en su propia normativa y obviamente también, habría que decirlo, basados en principios de no discriminación, principios de igualdad y principios de razonabilidad y proporcionalidad también, que son reglas que ellos tienen que seguir. Bien, ya hicimos un breve repaso del 137. Ahora vamos a dedicarnos en este ratito a lo que es el reglamento para autorizar actividades de los partidos políticos en sitios públicos. Dense cuenta, por favor, de las fechas. Este reglamento es nuevo, 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 nuevo. Lo acaba de aprobar el tribunal en la sesión del 26 de agosto y se publicó en la última semana de agosto, el jueves 28 de agosto de 2025. De seguido voy a referirme a los aspectos especialmente novedosos de esta reglamentación, partiendo de la base, les decía, de que hay un ordenamiento electoral encabezado, ¿verdad?, por la Constitución Política, que es la supernorma, ¿verdad?, es la norma más importante de todas en todo sentido. No tocamos el tema de los tratados internacionales porque me parece que podemos dejarlo de lado. Vimos luego código y ahora vamos a concentrarnos ya en lo que llamamos la cuarta fuente, que es la fuente reglamentaria. Si les parece, hacemos un breve receso de 5 minutos. Yo tengo en mi reloj las 10:14. Regresamos a las 10:20, por favor, y continuamos con la exposición. Muchas gracias. Continuar con... Gracias. Vamos a regresar con la presentación. Les decía entonces, vamos Don a dedicar... Sergio, ¿Sí? disculpe, voy a colocar el reglamento en el chat porque lo están solicitando, entonces voy a colocar el enlace para que lo puedan acceder. Excelente, gracias. Bien, vamos entonces a dedicarnos en este ratito a los aspectos más importantes de este reglamento 15-2025. Recuerden que los reglamentos tienen esa virtud. Son normas derivadas, son normas secundarias, normas que desarrollan los aspectos más puntuales de la ley, en este caso del código, y que sirven incluso en temas de naturaleza procedimental. Hablemos de lo primero, la competencia para la tramitación, resolución y supervisión de las actividades. Eso por disposición reglamentaria lo tiene el Cuerpo Nacional de Delegados, este organismo electoral que nos enorgullece mucho pertenecer al tribunal y darle el servicio al tribunal y en este caso a ustedes también, no solo en la parte de gestión administrativa, sino también en la parte de supervisión, de acompañamiento en la calle. Otro aspecto importante es la definición de los tipos de actividades reguladas. Tenemos entonces una clasificación en actividades ambulatorias y en actividades estacionarias. Las ambulatorias, como su nombre lo dice, son actividades móviles, actividades dinámicas. Tenemos dos, la caravana y el desfile, y tenemos lo que son las actividades fijas o estacionarias, en el sentido de que están diseñadas para no moverse, para estar, digamos, estáticas. Tenemos el encuentro electoral, la feria electoral, el meeting, el piquete y la plaza pública. Por razones de tiempo, no me voy a detener a analizar cada una de ellas, pero sepan que la definición, que creo que ya muchos de ustedes conocen, está ahí en el artículo 2 del reglamento. Hay una novedad, hay una novedad respecto de lo que era el reglamento anterior, el 7-2013, y es la creación de una figura nueva, el llamado encuentro electoral. El encuentro electoral es una especie de meeting, pero no necesariamente caracterizado por digamos, el desarrollo o la realización de discursos formales. Esto fue ante todo una propuesta que nos hicieron dos agrupaciones partidarias que nos decían, vea, es que no estamos teniendo la respuesta que quisiéramos frente al electorado de escuchar un discurso. Bueno, pues entonces, como dice ahí la definición, convoquen para hacer actividades recreativas, actividades lúdicas, eh, pueden poner a bailar a las personas, pueden ponerlos a hacer deporte, pueden convocarlos, por ejemplo, para hacer pintacaritas, globos, es decir, algo que sea un gancho más atractivo
para la ciudadanía, incluso para los chiquitos, ¿verdad? Porque esos son los votantes del mañana, que le represente, repito, algo más atractivo que ir a escuchar a una persona candidata dar un discurso formal. Entonces, ahí hay una novedad, repito, es la figura del encuentro electoral. Esta es otra novedad, damas y caballeros, los que recuerdan el reglamento anterior, eso no existía. Ahora tenemos una duración máxima de las actividades. Los piquetes y mítines hasta 2 horas. Los encuentros electorales y las ferias electorales hasta 3 horas. Lo que son las caravanas y los desfiles, lo que dure la actividad razonablemente y según el recorrido propuesto. Respecto de las plazas públicas, la duración es abierta, dice, según las características y expectativas del acto. Dice esto o está regulado en el artículo 3. ¿Por qué esta norma, damas y caballeros? Porque resulta ser que, si se acuerdan de lo que veíamos hace un momento, del 137, el inciso D, les hablaba yo a ustedes de que hay una especie de derecho de exclusividad del partido político respecto del espacio público reservado en razón de una autorización que el tribunal les dio. Entonces, si el partido político dice, vea, yo quiero hacer una actividad que dura 4 horas, de las 8 de la mañana a las 12 del día, se supone entonces que prácticamente en todo ese lapso ningún otro partido puede hacer absolutamente nada, porque ya ese partido político de alguna manera monopolizó el uso de ese espacio, de ese lugar, un parque, por ejemplo. Pero resulta ser que nos hemos dado cuenta también, y esto, créanme, esto no es un tema antojadizo, no es un tema arbitrario, que ustedes mismos en todos estos años han ido fijando la duración prudencial de las actividades, bajo la idea de que hay una, como quien dice, una naturaleza propia de una actividad. Me refiero, por ejemplo, al piquete. Que alguien me dice, vea, vamos a hacer un piquete de 5 horas. Bueno, entonces, el piquete, recordemos, es la actividad más sencilla en la cual hay una persona del partido político distribuyendo propaganda y se ubica en un lugar específico. Esa es la razón de ser del piquete, distribuir propaganda. Entonces se supone que el partido político tiene que tener la capacidad de tener a una persona distribuyendo propaganda 5 horas. No solo tener a la persona de carne y hueso dispuesta a estar 5 horas en un solo lugar, sino también dotarle a esa persona el material suficiente para que en esas 5 horas esté constantemente entregando material. Pues entonces resulta ser que llegábamos al piquete y a la media hora, ya se le había acabado a la persona representante del partido todo lo que el partido le dio para entregar. Quiere decir que quedaron 4 horas y media en la actividad totalmente naturalizada, siendo que ese espacio lo pudo haber utilizado otro partido político. Entonces, se hizo la propuesta al tribunal y sobre todo aplicamos criterios de razonabilidad, criterios incluso de estadística, mapeamos, ¿verdad?, las actividades que ustedes nos han pedido desde el año 2013 y establecimos promedios de duración. Con las caravanas y desfiles pasa algo interesante. Es que especialmente en el proceso anterior, 2023-2024, vimos cosas que nunca habíamos visto. Con todo respeto les digo. Una caravana que dura 12 horas. Una caravana que dura, repito, 12 horas. O sea, 12 horas me permite a mí incluso ir de Paso Canoas hasta Peñas Blancas o Las Tablas, por donde quiera yo ir al vecino país del norte, y cuidado si no, me sobra tiempo. Y resulta ser que las 12 horas era para un recorrido de 20 kilómetros. Entonces vimos que muchas de estas solicitudes no estaban fundamentadas en un criterio de razonabilidad mínima y que lo que había en muchas de ellas era la posibilidad de bloquearle
a los demás partidos políticos el uso de ese espacio durante esos lapsos tan prolongados. Es decir, eran prácticamente maratones de lo que estábamos hablando. Entonces dijimos, no, no está bien esto, porque se están violando los derechos de los demás y sobre todo los derechos de la ciudadanía, que es un elemento importante aquí a considerar, en el sentido de que la ciudadanía tiene el derecho de recibir la calidad de la información y la cantidad de información que se pueda, la mayor posible. Entonces, el tribunal accedió. Entiendo que a ustedes se les puso en conocimiento previo en el mes de enero estas propuestas. Solamente dos partidos hicieron observaciones y ninguno objetó absolutamente nada de este tema. Entonces, repito, ahora vamos con nueva regla en el sentido de que la duración máxima de las actividades está reglamentada y creemos que eso va a permitir una distribución más justa, más equitativa para todos los partidos políticos, habida cuenta también de la cantidad importante de partidos políticos que estamos manejando para este proceso. Dice luego, oportunidad para gestionar las autorizaciones. Cito textualmente el reglamento 15-2025 en su artículo 7. Dice, desde un mes antes a la fecha de la convocatoria de la elección correspondiente y al menos con 12 días hábiles de antelación a la celebración de la actividad. Desde el pasado lunes 1 de septiembre, el programa electoral está funcionando, lo cual significa que ustedes perfectamente desde el lunes pasado, el lunes 1 de septiembre pasado, ya podían hacer sus gestiones y nada más tomen en cuenta la separación en días de la fecha en que ustedes están haciendo la solicitud respecto de la fecha en que ustedes quieren hacer finalmente la actividad. Tiene que haber un lapso de al menos 12 días hábiles. Ese plazo, dice, se cuenta a partir del siguiente día hábil posterior a la presentación o envío de la solicitud del formulario, siendo que el día de la actividad queda excluido del plazo. O sea, ese día no se cuenta. Entonces, perfectamente, en estos días ustedes podrían estar gestionando las actividades de diciembre, las actividades de enero. De todo corazón, les digo con todo cariño, las actividades de enero son tal vez las más numerosas. De hecho, nosotros tenemos, hay unos picos impresionantes de solicitudes que nosotros quisiéramos más bien que ya en estos meses los partidos fueran separando espacio en enero para de una vez irles procesando las autorizaciones y que luego no sea en enero que ustedes están haciendo las solicitudes y ante la posibilidad de que ya los espacios estén tomados por otros partidos políticos que se les adelantaron. Entonces sepan que hay temas de oportunidad que están regulados ahí expresamente en el reglamento, en ese artículo 7. Forma de solicitud y presentación. Decimos que la solicitud se presenta por escrito, en forma separada, es decir, para cada actividad una solicitud, en día y horas hábiles, mediante formulario diseñado para ese efecto. Eso lo regula el artículo 7 del mismo reglamento 15-2025. No se tramitarán solicitudes remitidas vía fax o correo convencional. El formulario digital, ¿se acuerdan ese que ahora don Wilson les refirió a ustedes en la plataforma de servicios? Deberá llenarse en línea. Es decir, ahí está la posibilidad de que ustedes en línea llenen el formulario, lo impriman, lo firmen de manera autógrafa y lo presenten en cualquier sede del Tribunal Supremo de Elecciones. Tenemos la sede principal y tenemos 32 sedes regionales. Frente a este procedimiento, el tradicional, podríamos decir, ¿verdad? El de papel, tenemos un mecanismo alternativo que es el de que ustedes hagan las solicitudes firmadas digitalmente. Créanme que este es el mejor mecanismo que ustedes podrían utilizar. De hecho, en el proceso pasado tuvimos cerca de un 80% de formularios de solicitudes tramitadas con firma digital, lo cual lo agradecemos por varias razones. Primero, porque
recuerden que desde el punto de vista ambiental, eso de estar imprimiendo, firmando con lapicero, eso no deja de ser incluso, repito, engorroso. Resulta ser que, recordemos, por disposición legal, cuando yo voy a entregar un documento, si yo soy la persona que firmo, no hay problema, presento mi cédula, la persona que me recibe el documento verifica que soy yo y así lo hace constar. Si se envía, por ejemplo, a una tercera persona, el caso típico del mensajero del partido político o de un tercero que no es el que firma, se supone que esa firma de la solicitud tiene que ser autenticada por un profesional en derecho. Ese profesional en derecho puede ser un abogado, puede ser un notario, puede ser que les cobre. Hay un trámite, tiene que poner el timbre del Colegio de Abogados y Abogadas, 275 colones de timbre, todo eso se previene. Mientras que, repito, si ustedes firman digitalmente, todos esos trámites del desplazamiento hacia una oficina del tribunal, la impresión previa, todo eso desaparece, todo eso queda simplemente obviado, porque ustedes son los que estarían gestionando esto directamente firmado de manera digital. Entonces, por favor, si no tienen su mecanismo, ¿verdad? Su certificado de firma digital, pues no sería mala idea que pensaran en adquirirlo. Ahora, esto que acabo de decir tiene una condición. Y esta es otra de las novedades que tiene este reglamento. Vimos la del encuentro, eso es una novedad. Vimos la de la duración de las actividades, es una novedad. Vamos a ver la tercera novedad. Dice, personas legitimadas para gestionar las autorizaciones y otras actuaciones. Las gestiones deberán ser firmadas por la persona integrante del Comité Ejecutivo Superior del partido interesado que ostente, de conformidad con el respectivo estatuto, la representación legal, valga decir, del partido político. Los que ya tienen conocimiento de cómo se gestionaba esto antes era muy abierto en el sentido de que cualquier miembro del Comité Ejecutivo, sea titular o suplente, podía gestionar. Vimos algunas distorsiones, incluso denunciadas por varios partidos políticos, en el sentido de que había integrantes del Comité Ejecutivo Superior con su propia agenda y que no era la agenda del partido político y que estaban haciendo gestiones sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo, digamos, de, ¿qué podríamos decir?, coordinación al interno. Recuerden, vamos a verlo de seguido, pero puedo adelantarlo. Recuerden que hay un deber de ustedes como representantes partidarios de propiciar la realización efectiva de las actividades. Entonces empezamos a recibir denuncias de algunos representantes diciendo, es que esta actividad nosotros no la coordinamos, nosotros no sabemos nada de ella. Y ahora tenemos un procedimiento sancionatorio administrativo que enfrentar porque la actividad no se llevó a cabo y hay una sanción por la no realización de la actividad. Bueno, pues entonces esto nos llevó a considerar que esto se podía manejar distinto. Entonces, de alguna manera, sobre todo por temas de responsabilidad legal, las gestiones que los partidos políticos hagan a partir de este proceso 25-26 tienen que venir firmadas exclusivamente por el representante partidario, por quien ostenta la representación legal del partido político. Y en eso, ustedes en sus estatutos son los que han definido, en virtud del principio de autorregulación que es consustancial a ustedes, ustedes han definido quién es el representante legal y en qué términos se ejerce ese mandato. Aquí entra a jugar aquella historia del poder generalísimo, el poder general. Si el poder generalísimo se ejerce de manera independiente, de manera autónoma o de manera conjunta con, por ejemplo, el secretario, si requiere una autorización extra. Es decir, esas reglas estatutarias ustedes las definen o se supone que ya las definieron. Pues sepan entonces, damas y caballeros, que el programa electoral, a la hora de recibir las solicitudes, ya nosotros incluso tenemos mapeadas todos los estatutos de todos ustedes y tenemos las reglas de representación de cada agrupación para entonces simplemente verificar que quien está
gestionando es la persona legitimada para hacerlo. Si hay alguien que no está legitimado para hacerlo, pues probablemente vamos a prevenirlo y le vamos a dar un plazo corto para que el representante, el que sí está legitimado, ratifique la actuación. Si en ese plazo el representante no ratifica la actuación, lamentablemente por un tema legal vamos a tener que rechazar la gestión. El otro tema que es importante, que ya ustedes lo conocen, pero aquí tenemos una cuarta novedad, es lo relacionado con las personas responsables de la actividad. Dice, el partido deberá designar un mínimo de 3 y hasta un máximo de 5 personas mayores de edad como responsables de la actividad. Cualquiera de ellas podrá asumir el encargo otorgado, debiendo permanecer todo el tiempo que dure la actividad en el lugar autorizado. La ausencia de alguno de ellos se entenderá como falta de interés del partido en la realización de la actividad y tendrá como consecuencia la suspensión o la no realización de la actividad con responsabilidad para el partido. Esto lo dice el artículo 9 del reglamento 15-2025. Veníamos manejando en el reglamento anterior la designación por parte de ustedes de 3 posibles encargados, cualquiera. Ahora el tribunal dispuso, ampliémoslo a 5. Es decir, démosle más oportunidades a los partidos políticos de designar a las personas que pueden encargarse de la actividad como responsables. ¿Por qué es importante esa designación? Porque el día de la actividad, mis compañeros delegados y delegadas van a comunicarse con esa persona y van a atender temas operativos, temas de logística, temas que tienen que ver ya propiamente con la realización segura de la actividad con esa persona tenida como responsable. Si el responsable, cualquiera de los que ustedes designen, que puede ser mínimo 3, máximo 5, no está, la actividad no se puede llevar a cabo. Necesitamos de alguna manera tener esa vinculación de ustedes con una persona responsable y esa persona responsable con el tribunal. Entonces, no puede ser que alguien que no fue designado por ustedes como responsable asuma un compromiso más allá de lo que eso supone frente al mismo tribunal. Entonces, por favor, tomen nota de la novedad en el sentido de que ahora se les dio a ustedes la oportunidad de designar a más posibles responsables bajo la idea de que, repito, cualquiera de los 3, 4 o 5, o si están los 5, genial, pero cualquiera de ellos tiene que estar presente el día de la actividad durante toda la duración de la actividad y es la persona, como dice la norma, que se tiene como responsable en todo sentido de la actividad que a ustedes les interesa llevar adelante. Tenemos la regla de sucesión, que creo que ya ustedes conocen, por la cual se plantea un límite de actividades. Dice el reglamento, cada uno de los partidos políticos o coaliciones podrán realizar en un mismo distrito electoral o localidad hasta un máximo de una plaza pública, un meeting, un encuentro electoral, un desfile y una caravana por mes calendario. En aras de promover la mayor difusión informativa de las opciones políticas participantes en la contienda electoral, se exceptúa esta regla en la realización de piquetes y ferias electorales. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. En el mismo mes calendario, octubre, noviembre, diciembre, enero, en el mismo distrito electoral, voy a decir, por ejemplo, el distrito Carmen, aquí en el Cantón Central de San José, cada partido puede realizar hasta una de esas actividades, sea plaza pública, meeting, encuentro electoral, desfile y caravana en ese mes. No hay límite, repito, no hay límite de número tratándose de piquetes y de ferias electorales. Quiere decir que un piquete se puede realizar hoy en un determinado lugar, mañana en el mismo lugar, pasado mañana en el mismo lugar, el día después de pasado mañana en el mismo lugar. Eso ya es una decisión de ustedes, pero sepan que respecto de las otras actividades que son tal vez más complejas, sí hay una limitación bajo la idea de generar espacios equitativos y de alguna manera darle igualdad de oportunidades a todas las agrupaciones políticas sin distinción alguna. Esa es la razón de ser de lo que nosotros llamamos la regla de sucesión.
Hablamos del deber de realización de las actividades autorizadas. Decimos, autorizada una actividad por el Tribunal Supremo de Elecciones, la misma debe llevarse a cabo. O sea, eso es como una regla básica. Si ustedes solicitan al tribunal una autorización, es porque partimos de la premisa de que ustedes están en capacidad de realizar esa actividad. No se vale aquello de que pido sabiendo que no tengo capacidad, porque recuerden, aquí está en juego no solo el derecho de ustedes, es que está en juego el derecho de los demás partidos políticos, que son muchos, y está en juego también el derecho de la ciudadanía de recibir esa información para que la ciudadanía a su vez forme su voluntad electoral, forme su criterio, forme su decisión. Entonces es importante partir de la buena fe, porque aquí hay un tema de buena fe a nivel político electoral, de que si ustedes le dicen al tribunal, tribunal, quiero hacer un desfile, tribunal, quiero hacer una plaza pública, es porque ustedes tienen la capacidad plena, logística, financiera, lo que sea, para realizar esa actividad. Si la actividad no se lleva a cabo o se atrasa su inicio por más de 15 minutos, siempre por causa imputable al partido político, se tendrá por verificada sin perjuicio de gestionarse la aplicación del régimen sancionatorio legal. Y en esto tenemos dos normas, el artículo 15 del reglamento 15-2025 y el artículo 291, inciso B del Código Electoral, que ahorita lo vamos a ver en pantalla. Así que por favor, damas y caballeros, les hablaba hace un momento de esa planificación logística, de ese diseño estratégico de cómo quieren ustedes comunicar su propuesta, sus ideas, su programa de gobierno con el electorado. Bueno, pues entonces, si optan por este tipo de actividades, sepan que en efecto ustedes tienen que tener la capacidad, la responsabilidad de que lo que están diciendo el tribunal que van a hacer es porque están en capacidad de hacerlo. Si, repito, hay un problema en ese sentido, ese problema a ustedes puede ser que se les tenga que endosar responsabilidad, en este caso financiera, y les digo de una vez, no es algo que nosotros aplaudamos, no es algo que nosotros queramos, pero lamentablemente, si se acuerdan del párrafo inicial del 137, la norma es clara en el sentido de que la actividad debe llevarse a cabo como tal. Hay un plan B, hay una puerta de salida a este tema del deber de realización. Y esto tiene que ver con el derecho que se les concede a ustedes de desistir tanto de una actividad autorizada como de una actividad en trámite. Decimos, la excepción a esta disposición se plantea en el sentido que el partido puede solicitar el desistimiento de una actividad previamente autorizada, siempre y cuando lo comunique al Tribunal Supremo de Elecciones con al menos 2 días hábiles antes del día de realización de la actividad. Ahora que mi compañero Wilson les mostró a ustedes ahí en la plataforma, ahí habían dos opciones. Está la opción del formulario y está la opción de la posibilidad de llenar por aparte la solicitud de desistimiento o la solicitud de modificación de una petición previamente planteada. Entonces, sepan que ahí en la plataforma, como novedad, en eso el tribunal trata siempre pues, de darles a ustedes el mejor servicio posible. Ustedes simplemente y especialmente, recordemos, el representante legal del partido entra a la plataforma, llena la solicitud de desistimiento y simplemente la manda, ya vimos, firmada digitalmente o la presenta en cualquiera de las 33 sedes del tribunal. Aquí el único cuidado que hay que tener, repito, es el del plazo. Hemos tenido lamentablemente en procesos anteriores, porque esta norma no es nueva, siempre ha existido, el hecho de que se desiste fuera de plazo, el desistimiento extemporáneo. La actividad es sábado. Usualmente, recordemos, las actividades se hacen sábado o domingo. Entonces, se supone que los 2 días hábiles deben contarse jueves y viernes completos. Quiere decir que si la actividad es sábado o domingo,
el miércoles, si firman digitalmente a las 23 horas 59 minutos 59 segundos, tienen que hacer la gestión. Si la hacen después, la gestión es extemporánea, porque no se estaría cumpliendo el plazo de los 2 días hábiles. Entonces, por favor, eso es muy importante que lo sepan. No se vale desistir el mismo día. Hemos tenido casos donde llega ahí la persona, mire, no vamos a hacer la actividad, y aquí les traigo el papel. No, vea, ese no es el procedimiento de desistimiento. Sobre todo porque nosotros, los delegados del tribunal, hacemos también una planificación a partir de lo que ustedes nos dicen que van a hacer. Entonces, no se vale aquello de que, miren, no era que teníamos esa capacidad, entonces no la vamos a hacer la actividad. Sí, pero ya hubo un desplazamiento a nivel administrativo, a nivel de funcionarios, para acompañarles a ustedes. Por eso es que hay un plazo, en este caso, de 2 días hábiles que tiene que ser respetado. Si el plazo no se respeta, lamentablemente esto le genera a ustedes también responsabilidad financiera. Tenemos la posibilidad de cambios en las solicitudes previamente autorizadas. Decimos que es procedente el cambio de una solicitud ya resuelta, ¿verdad? Ya autorizada, únicamente respecto de las personas designadas como responsables, el horario y el lugar de la actividad, siempre que se trate del mismo distrito electoral. El plazo para ello es de al menos 2 días hábiles previos a la fecha en que la actividad se llevará a cabo, dice el artículo 17. Entonces pensemos que a ustedes se les autorizó una actividad y resulta ser que designaron a 3 personas y las 3 personas a última hora se les quitaron. Les comunicaron que no pueden atender la actividad. Bueno, pues entonces sepan que se les da el servicio para que ustedes repongan a esas 3 personas. Quieren cambiar el horario. Bueno, el cambio de horario es un aspecto también que hay que analizar. No es que, y de una vez lo digo, no es que porque ustedes proponen cambios, el tribunal va a estar automáticamente en capacidad de aceptarlos. No, siempre hay un ejercicio valorativo y si ven la norma, también el cambio tiene que justificarse. Entonces, para que lo tengan en claro, esta norma del 17 establece condiciones que tienen que ver directamente con el tema de sobre cómo realizo yo los cambios, sobre qué temas los realizo. No puedo cambiar, por ejemplo, la naturaleza de la actividad. Eso está fuera del ámbito, digamos, de lo que se puede cambiar. Eh, Había programado un meeting, pero me doy cuenta de que no tengo la capacidad para hacer meeting. Entonces, ve al tribunal, voy a hacer un piquete. Ese cambio no está autorizado. Sí o sí, repito, se parte de la premisa de buena fe de que lo que ustedes están pidiéndole al tribunal la autorización, están en capacidad plena de realizarlo finalmente. Recursos contra lo resuelto. Decimos, a las resoluciones que se dicten por el programa electoral concediendo o denegando una autorización, les cabe el recurso de revocatoria y el de apelación subsidiaria ante el propio Tribunal Supremo de Elecciones. El plazo para interponerlos es de 3 días hábiles, contados a partir del día hábil posterior al envío de la resolución que se impugna. Esto lo dice el artículo 18. Las decisiones que tomemos nosotros son impugnables ante el tribunal. Y créanme que tenemos ahí una historia interesante de recursos que ustedes como representantes partidarios han ejercido el derecho. Nosotros lo celebramos en el sentido de que, créanme, es bueno recibir del superior la confirmación de si estamos haciendo las cosas bien o si podemos mejorar lo que estamos haciendo. Y pues normalmente, modestia aparte, el tribunal pues confirma las decisiones nuestras. Entonces sepan que si van a apelar, pues ojalá que tengan buen fundamento para apelar y lograr lo que a ustedes les interesa. En el aspecto de notificaciones, recordemos que hay un reglamento especial. Todo esto se notifica, recordemos, a las direcciones oficiales que ustedes le comunican periódicamente a la Secretaría del Tribunal. Entonces nosotros le pedimos a la Secretaría, incluso la Secretaría de Oficio, nos manda los cambios gestionados por ustedes y es a esos correos a los cuales se les notifica. Ven ustedes que incluso en el formulario de solicitud ahí no viene que nos den un correo para notificaciones. No, porque esa información ya la tenemos.
Y si ustedes quieren cambiar esa dirección de correo, por las razones que sean, pues recuerden que hay un trámite que ustedes tienen que seguir ante el tribunal. Mientras la Secretaría no nos comunique a nosotros un cambio, nosotros vamos a seguir notificando en la dirección de correo, en las direcciones, porque recuerden que hay una principal y una alterna que ustedes le han señalado previamente a la Secretaría del Tribunal. Ya para ir terminando, tenemos actividades no autorizadas de previo. Y en esto quiero detenerme. Dice, el Código Electoral en el artículo 137 exige la autorización previa al Tribunal Supremo de Elecciones para todas las actividades proselitistas que se celebren en sitios públicos a partir de la fecha de convocatoria a elecciones. Siendo así, ninguna actividad debería llevarse a cabo al margen de la ley. Y les voy a compartir algo, damas y caballeros. ¿Saben ustedes cómo nos damos cuenta nosotros de actividades que se están gestionando y que no tienen autorización? Les voy a responder. Nos damos cuenta porque los mismos partidos políticos se encargan de denunciar a sus competidores. Es decir, nosotros no, si me preguntan a mí, yo no tengo tiempo para estar en redes sociales. Es más, ni siquiera tengo. La única red social que tengo, puedo decir, es el WhatsApp. Pero hay muchas personas que sí tienen conexión, están viendo redes sociales a toda hora. Y entonces resulta ser que se dan cuenta de una actividad convocada, verifican que la actividad tiene o no tiene la autorización previa al tribunal y normalmente de una vez, ya sea se comunican con redes sociales del tribunal o se comunican con nosotros mismos directamente y denuncian, vean, esta actividad no tiene permiso, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, pues entonces sepan que hay un procedimiento. Lo mismo ocurre, repito, cuando estamos hablando de las actividades que se realizan fuera de plazo. Nosotros, el tribunal, no vamos a autorizar ninguna actividad proselitista que se realice a partir del lunes 26 de enero del próximo año, porque estaríamos violando expresamente el inciso del 137. Pues repito, las actividades que se realizan fuera de plazo, ya cuando no hay derecho a realizarlas, también no pueden tener autorización y son actividades que tendrían obviamente esa calificación de ilegales, son actividades que estaríamos calificándolas al margen de la ley. Y en eso entonces voy a citar ahora sí el artículo 291 del Código Electoral. Recuerden que las multas se establecen por disposición de ley, no en la reglamentación. Y recuerden que hay dos tipos de ilícitos, los delitos electorales y las faltas electorales. Esta es una falta electoral. Dice multas por prácticas indebidas de proselitismo electoral. Se impondrá multa de 2 a 5 salarios base, dice el inciso B, a quien desobedezca las normas vigentes sobre reuniones, mítines y desfiles o las disposiciones de los delegados del Tribunal Supremo de Elecciones. Vieran que ahí yo tengo una colección de resoluciones del tribunal donde se ha sancionado desde el año 2015, me parece que es la primera de ellas, se ha sancionado a una buena cantidad de partidos políticos con multas millonarias, de 2 a 5 salarios base. Recuerden que en este momento el salario base, que es una fijación que hace el Poder Judicial, está establecido en 462.200 colones. Ese es el salario base en su singularidad. Dos salarios base, ya estamos hablando de 900, ¿qué sería? 924.400 colones, casi 1 millón de colones. Y hay partidos, repito, que incumplen esto y hacen 5, 10 actividades sin permiso. 10 actividades sin permiso consideradas individualmente. O sea, estamos hablando de multas de fácil, fácil, 10, 15 millones de colones. Perdonen, eso no es poca cosa. Y si alguien dice por ahí que recibimos comisión, lo invito a que me demuestre la aseveración, porque nosotros no recibimos absolutamente un solo centavo de esas multas. Entonces vieran, por favor, que quisiéramos apelar a la razón de ustedes, sobre todo a la corrección de un Estado de Derecho,
de que si la norma existe es para ser respetada. La norma no es un adorno, la norma no es ahí como quien dice en un semáforo, la luz amarilla. Si quiero freno y si quiero no freno. No, no. La norma es ante todo, repito, el mecanismo que nos obliga a todos a ajustar nuestra conducta a un ideal. Y en este caso el ideal es someterse a lo que la ley dice. Entonces, repito, el ordenamiento electoral establece un régimen sancionatorio y en ese tanto, pues nosotros mismos estamos obligados a someternos a ese régimen sancionatorio en el sentido de que no hay distinción alguna para ningún partido político. Rápidamente, el procedimiento administrativo, se recibe la denuncia tratándose de una actividad no autorizada. De ser posible, se apercibe al partido político. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros recibimos una denuncia y la verificamos como tal, en el sentido de que puede ser un pantallazo de una red social, verificamos que en efecto no haya nada autorizado de ese partido político para ese día, a esa hora, entonces nosotros le mandamos, de ser posible, una nota oficial al partido político diciéndole, vea partido, está circulando esto en redes sociales. Esta información ya la verificamos, ustedes no están autorizados para hacer esta actividad y por lo tanto se les previene no realizarla. Y sepan que si ustedes la realizan, les va a generar eventualmente una consecuencia de tipo financiero. Eso se notifica a la brevedad posible. Y digo esto porque cuando se recibe una convocatoria de estas o una denuncia y el momento no nos permite hacer el apercibimiento administrativo, pues entonces lo que se hace es simplemente se comisiona a los delegados que estén cerca del lugar y los delegados simplemente lo que hacen es ir a tomar video, a tomar fotografía. Los delegados no vamos a ir a hablar o a pretender que se desista de la actividad. Ese procedimiento no lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque partimos de la buena fe de que el partido político sabe, el partido político conoce las reglas. Y igual, si ustedes ven el código electoral, ahí hay un tema que los vincula a ustedes con el conocimiento del ordenamiento jurídico electoral. Y ese conocimiento también tiene que ser para los militantes. Entonces, esta información que ustedes están recibiendo de parte nuestra y la que han recibido en capacitaciones anteriores, no es casualidad que el mismo tribunal la ponga en línea para que sea replicada. Esto ustedes lo pueden con toda libertad replicar, lo pueden reproducir y sobre todo se trata de educar a la ciudadanía de que en un Estado de Derecho las reglas deben ser obedecidas y especialmente en una contienda electoral. Porque en una contienda electoral, cuando las reglas se desobedecen y el árbitro no hace nada, créame que eso de alguna manera genera un desbalance. Y es un desbalance que el tribunal no quiere y que obviamente ustedes tampoco quieren. O sea, las reglas son parejas para todos. Y para el tribunal es muy importante también que se perciba que el tribunal no tiene ninguna preferencia o ninguna no preferencia, especialmente para ningún partido político. En caso de realizarse la actividad sin autorización del tribunal, se documenta mediante fotografía y video y se reporta al interno del tribunal. Por disposición de la Dirección General del Registro Electoral, la Inspección Electoral instruye preliminarmente el expediente y emite una resolución a la Dirección General sobre el mérito de lo denunciado. La Dirección General puede ordenar a la inspección la apertura de un procedimiento administrativo ordinario, la cual rinde un informe final teniendo por verificada o no la falta, lo cual servirá de antecedente para que la Dirección General resuelva, pudiendo tener el partido como responsable de la falta e imponiendo la sanción. Eso es así, a grandes rasgos, el procedimiento. No sé si algunos de ustedes han pasado por la inspección electoral y han pasado ya propiamente por las audiencias y el trámite, pero sepan que a mí en lo personal no me gusta, me genera pérdida de tiempo y tener que ir a defender la actuación de mis compañeros, pero también hacer el reproche al partido político de que a pesar de que incluso por escrito hemos puesto la información, simplemente se desoye. Ahora a final del mes pasado, el 29,
Se les mandó a todos ustedes el oficio 45-2025. En ese oficio se remitió mucha de esta información también, obviamente resumida, bajo la idea de que se entienda de que hay reglas y las reglas tienen que ser acatadas por todos. De lo que resuelve la Dirección General, sobre todo cuando, recuerden, es órgano de primera instancia que aplica la sanción, aplica la multa, esa resolución es apelable ante el tribunal, ¿verdad? Hacia el pleno del tribunal, quien en definitiva resuelve confirmando la resolución o eventualmente revocándola. Ha habido casos en que el tribunal ha dispuesto revocar alguna resolución en ese sentido, son muy pocas, pero es un escenario posible. Obviamente ustedes ejercen el derecho de defensa como ustedes consideren que tienen que ejercerlo. Muchas gracias, damas y caballeros. Estamos para servirles y ponemos acá los contactos de correo electrónico, el pasp@tse.go.cr, y estos dos teléfonos, el 2547-4801, esas extensiones, y el 2287-5766. Muchas gracias